Hola señora, ¿cómo va? Estoy muy contenta porque me ha llegado el libro y todavía no lo abrí porque quería abrirlo con ustedes y quiero leerles a modo de presentación del libro el primer capítulo o el primero y el segundo capítulo, así que vamos a abrirlo. Ay, estoy súper contenta, me gusta mucho cómo ha quedado, estoy feliz. Y empezamos con el capítulo 1 de Amor para Navidad. Dice así: apiló con delicadeza las cajitas de té para que se vieran bien. Debía hacer coincidir las bases exactamente, de modo que todo quedase prolijo. La gente no lo sabe, pero la prolijidad importa, se dijo. Ella sabía que un negocio ordenado vendía más. Puso la tercera cajita blanca con infusión de té verde con jazmín, una sobre la otra, al lado de las cajitas de té blanco, que por algún motivo no venía en caja blanca, sino que tenía una caja negra y dorada. Seguramente el packaging imperial se debía a que se dice que el té blanco es el té de la realeza, que en sus tiempos solo tomaba los brotes nuevos de la planta. Manuela siempre prefirió el té de jazmín, y tal vez por eso es el que más vendía. Por otra parte, ella no entendía demasiado el concepto de realeza, ni le cerraba la idea de poderes absolutos que por su procedencia e historia sabía bien que no llevaban a buen puerto. Manuela era sobre todo un espíritu independiente, alegre y sereno. Su tienda, que en realidad era sushi de su madre, era un pequeño local ubicado en pleno centro que vendía mucho más que infusiones. Ofrecía mermeladas, cereales, panes, frutos secos, legumbres, distintos tipos de aceites, frutas deshidratadas, vinos de pequeñas bodegas, conservas, condimentos, delicatessen y todo lo que cualquier sibarita pudiera desear. Cuando terminó de acomodar, miró y quedó satisfecha con su prolija organización. Eso le sacó una sonrisa. Bajó con cuidado de la escalera con 3 escalones en la que se había subido para trabajar cómoda y poder ordenar todo en la parte alta de la góndola, y vio a Patricia despachar a otro cliente contento. Trabajaban bien juntas. Tenían la tienda desde hacía 6 años ya, desde que llegaron de Venezuela, con más esperanzas que dinero y con 2 valijas que guardaban todas sus pertenencias y recuerdos de la tierra que sabían muy bien no iban a volver a pisar. El nuevo país le había recibido bien, y gracias a unos dólares que les habían mandado Lorena, la hermana melliza de Patricia, que vivía autoexiliada también en un pequeño país del norte, habían podido instalar un negocio y la vida de estas 2 mujeres se había empezado a encaminar. El negocio dejaba buenas ganancias y en ocasiones se lo habían querido comprar, pero ellas trabajaban todo el día, no tenían tiempo para pensar en venderlo, ni siquiera para gastar las ganancias que tenían. Manuela tenía como hobby escribir un diario íntimo y dedicaba unos minutos al día a poner sobre papel lo que sentía o lo que le había pasado. Patricia tomaba una clase de pilates a la semana porque el médico más o menos la había obligado, pero no hacían otra cosa más que trabajar. Y entre el horario extendido propio de una capital del país, la recepción de mercadería a proveedores, llevar los libros, se le pasaban los días. En Argentina los dólares que mandó Lorena habían rendido y como eran muy trabajadoras y estaban acostumbradas a vivir con casi nada, todo había salido bastante bien para ellas. No eran ricas y trabajaban cada minuto para tener lo que tenían, pero aún así estaban bien. La mudanza les había traído estabilidad y seguridad que buscaban y que era algo nuevo en sus vidas. Decidieron el exilio y no fue de la noche a la mañana. Les llevó muchos meses la decisión, no porque no quisieran una vida mejor, sino por todo lo que implicaba tomar esa decisión. El desarraigo, el miedo a lo desconocido, la falta de absolutamente todo para llevarlo a cabo, porque la verdad
es que no tenían idea de cómo lo iban a conseguir, pero una vez que lo decidieron, apareció el modo. Los tiempos duros ya eran parte del pasado. Se habían enfocado en salir adelante y lo habían logrado. Toda su vida, la de Manuela y la de Patricia, giraba alrededor del trabajo, y eso estaba bien para ellas, porque habían emigrado huyendo de un país que se caía a pedazos, habían emigrado huyendo del hambre, habían conseguido un poco de estabilidad y algo de abundancia. Amaban la tranquilidad financiera que habían conseguido. Amaban la rutina que tenían porque les daba seguridad. Era una zona cómoda, sí, pero habían pasado muchos años sobreviviendo, por lo que esa comodidad les sonaba a lujo. Aún cuando las circunstancias son desfavorables, salir adelante empieza con una decisión. Capítulo 2. Y solo voy a leer el capítulo 2. Miró la hora en su reloj pulsera y Patricia se dio cuenta. Ya debe estar por llegar. Es un hombre de rutinas, respondió Manuela con una sonrisa y se metió en el minúsculo bañito del local para sacarse el polvo de las manos y peinarse. Patricia y Manuela se conocían bien. Cada gesto era leído por la otra, que podía interpretar perfectamente su significado. Siempre habían estado solas y juntas, y ese conocimiento de la otra sostenía la relación. Manuela no demoró en salir del baño y él apareció en la puerta, como si el mundo estuviese sincronizado. Pero no, era solo rutina. Patricia lo saludó con un movimiento de cabeza y una breve sonrisa desde atrás del mostrador. Manuela recibió un beso en los labios demasiado intenso para su gusto y tuvo que poner la mano en el pecho para tomar un poco de distancia, gesto que él interpretó como una caricia cargada de deseo sexual. Porque cuando no se conoce al otro, todo lo que sucede se interpreta desde la propia subjetividad, y cuando uno no conoce a uno mismo, ni siquiera se entera de que está llevando adelante un proceso mental tan parcializado. Manuela ya le había dicho muchas veces que su negocio no era un lugar para esos besos, que le incomodaban las demostraciones públicas, pero él no entendía el asunto y seguía saludándola como si ella nunca hubiese dicho nada. Jorge era de los hombres que se creen que las mujeres dicen que no cuando quieren decir sí. Tal vez porque tenía 15 años más que ella, y en otros tiempos las mujeres no se solían permitir decir que sí cuando querían. Y ellos tenían que adivinar, tal vez porque Jorge vivía con su madre, y las madres muchas veces dicen lo contrario a lo que quieren para no preocuparnos. Pero en cualquier caso, lo cierto es que en esto no se entendían. Él siempre la visitaba a las 5:10 de la tarde, cuando salía de la oficina. Se habían conocido en el negocio. Jorge compraba allí el té para su madre, que era devota del té verde. Afirmaba que los antioxidantes de la infusión la mantenían milagrosamente sana. Y se había enamorado perdidamente de ella, así que después de ir demasiado seguido por té y de intercambiar alguna de esas charlas triviales, de esas que todo comerciante intercambia con cualquier cliente frecuente más o menos dispuesto a charlar, y que él había interpretado como señal de interés amoroso porque no estaba acostumbrado a que las mujeres le presten atención, la había invitado a salir y habían empezado una relación. Fue después de 2 citas en el parque cercano, cuando se cruzaron con un conocido de la oficina de Jorge, que él la presentó como su novia. Me parece que tengo novio. Hoy me acabo de enterar, escribió Manuela en su diario ese día. Lo cierto es que aunque Manuela tenía 30 años, no sabía mucho del amor, porque no había tenido más que un noviazgo adolescente, y aunque, como cualquier mujer, espera un poco más de la vida, no sabía que lo que uno recibe está en relación directamente proporcional con lo que está dispuesta a aceptar. Si aceptamos menos de lo que deseamos, no deberíamos sorprendernos al recibir menos de lo que deseamos. Hasta aquí los 2 primeros capítulos de Amor para Navidad. Señoras, tienen el libro en papel en Amazon y en PDF en Hotmart, y en los 2 casos tiene el cuadernillo completable de ejercicios para hacer trabajo interior. Les mando un abrazote enorme y nos seguimos encontrando.